El viento del desierto susurraba como un lamento antiguo sobre las arenas de Egipto. Bajo el cielo ardiente, una nación entera respiraba dolor. Cadenas invisibles oprimían más que el hierro. Eran cadenas de miedo, de generaciones, de olvido. En medio de vastas construcciones que tocaban el cielo, hombres y mujeres trabajaban hasta que sus fuerzas se quebraban. Sus manos, agrietadas por el sol, levantaban imperios que nunca serían suyos. Pero esa no era su tierra, ese no era su destino. Eran el pueblo de Israel, olvidados por los hombres, pero no por Dios. Entre los ladrillos, el sudor y las lágrimas, una madre susurraba a su hijo: «No naciste para ser esclavo». Sus palabras eran suaves, pero llevaban el peso de una promesa antigua, una promesa que había sido hecha mucho antes de que existieran las cadenas. Mientras tanto, en lo alto de su trono, el faraón observaba. Su corazón era duro como la piedra, su poder absoluto, y su miedo invisible, porque el pueblo crecía, y con cada nuevo niño que nacía, una sombra de duda cruzaba su mente. «Si se levantan», murmuró, «todo lo que he construido caerá». El silencio en la sala fue pesado. Entonces, dio una orden que cambiaría el curso de la historia, una orden cruel, fría, implacable. Todo niño hebreo que nazca deberá morir. El eco de esas palabras no solo resonó en el palacio, resonó en el cielo. Y en ese mismo instante, algo comenzó a moverse, algo que ningún imperio podría detener. Porque cuando el dolor de un pueblo llega hasta lo alto, la historia está a punto de cambiar. Y esta apenas comienza. La noche cayó sobre Egipto, pero no trajo descanso, trajo miedo. En cada hogar hebreo, el silencio se volvió un refugio frágil. Las madres abrazaban a sus vientres con angustia, como si pudieran proteger la vida con solo desearlo más fuerte. Pero una casa era diferente. Ahí, en medio de la oscuridad, una mujer luchaba entre el dolor y la esperanza. Su nombre era Jocabed, y esa noche daría a luz. El viento golpeaba las paredes de barro mientras sus suspiros se mezclaban con el latido acelerado de su corazón. Afuera, el peligro acechaba. Soldados patrullaban como sombras buscando cumplir la orden del faraón. Pero dentro de esa casa, algo sagrado estaba ocurriendo. Un llanto rompió el silencio. Un niño, pequeño, frágil, pero con una luz que no pertenecía a este mundo. Jocabed lo sostuvo entre sus brazos, y por un instante, el miedo desapareció. Solo existía él, sus ojos, su respiración, su vida. «Eres un milagro», susurró, con lágrimas deslizándose por su rostro. Pero el milagro estaba en peligro. Cada segundo que pasaba, el riesgo crecía. No podían esconderlo para siempre. Los días se volvieron semanas, y las semanas, una cuenta regresiva, hasta que una noche, Jocabed tomó una decisión imposible. Si se quedaba, lo perdería. Pero si lo soltaba, tal vez, solo tal vez, viviría. Con manos temblorosas preparó una pequeña canasta. La cubrió con brea para que flotara. La envolvió con amor. Y con lágrimas que no podía contener, colocó a su hijo dentro. El río Nilo fluía como el destino mismo. «Dios, protégelo», susurró mientras lo dejaba ir. La canasta se alejó lentamente, llevándose con ella el corazón de una madre y el futuro de una nación. Entre los juncos, una niña observaba. Era su hermana, Miriam, y no pensaba apartar la mirada. Porque aunque el mundo parecía perdido, la esperanza acababa de comenzar su viaje. El Nilo avanzaba sereno, como si ocultara un secreto entre sus aguas. La pequeña canasta flotaba a la deriva, meciéndose suavemente entre los juncos, guiada por una fuerza invisible. No era el azar, era a propósito. Desde la orilla, Miriam seguía cada movimiento, conteniendo la respiración. Sus ojos no parpadeaban. Su corazón tampoco. «No estás solo», susurró, aunque el viento fue el único que la escuchó. Más adelante,
Entre columnas de mármol y jardines bañados por la luz dorada del amanecer, un grupo de sirvientas descendía hacia el río. Risas suaves, pasos delicados, vida despreocupada. En el centro de ellas caminaba la hija del faraón. Su presencia imponía respeto, pero en su mirada había algo distinto. No era dureza, era curiosidad. Se acercó al agua, dejando que sus dedos rozaran la superficie, y entonces lo escuchó, un llanto, débil, pero imposible de ignorar. «¿Qué es eso?», preguntó, frunciendo el ceño. Las sirvientas buscaron entre los juncos, hasta que la encontraron. La canasta, la llevaron ante ella. El mundo pareció detenerse cuando la abrió. Dentro, un bebé. Sus ojos se encontraron, y en ese instante, todo cambió. El niño lloraba, pero no era solo miedo. Era vida pidiendo una oportunidad. La princesa lo observó en silencio. Sabía lo que era, sabía lo que debía hacer, pero también sabía lo que sentía. Compasión. «Es un niño hebreo», susurró una sirvienta. El aire se volvió pesado. La ley era clara, pero el corazón más fuerte. El bebé extendió su pequeña mano, como si buscara algo o a alguien, y sin darse cuenta, la hija del faraón la tomó. Un vínculo se formó, invisible, pero inquebrantable. «No morirá», declaró con firmeza. «Yo lo criaré». En la orilla, Miriam dejó escapar un suspiro tembloroso. La esperanza. Había encontrado un hogar inesperado. Corrió hacia la princesa, fingiendo inocencia, pero con un plan nacido del amor. «¿Quieres que busque una mujer hebrea para que lo cuide?», preguntó. La princesa asintió, y así, el destino hizo lo imposible. El niño que debía morir regresaría a los brazos de su madre. Pero ahora, bajo la protección del palacio, un hijo de esclavos, criado como príncipe, y aunque nadie lo sabía aún, ese niño cambiaría la historia. Su nombre sería Moisés. Los años pasaron, y el niño del río creció entre oro y mármol. En los pasillos del palacio, Moisés caminaba como un príncipe, vestido con lino fino, instruido por los sabios de Egipto, formado en estrategia, escritura y poder. Todo en su vida gritaba grandeza, pero en lo profundo de su alma había una pregunta que nunca dejaba de susurrar. ¿Quién soy realmente? Por las noches, cuando el bullicio del palacio se apagaba, Moisés observaba las estrellas desde lo alto de los balcones. Había algo en ellas que le resultaba familiar, como si le recordaran un lugar al que nunca había ido, un hogar que no conocía. Mientras tanto, en los campos de trabajo, su verdadero pueblo seguía sufriendo. Gritos, golpes, cansancio sin fin, una realidad completamente distinta a la suya. Un día, movido por una inquietud que ya no podía ignorar, Moisés salió del palacio. Dejó atrás la seguridad y caminó hacia el dolor. Lo que vio, lo cambió todo. Un hombre hebreo era golpeado brutalmente por un egipcio, sin piedad, sin razón, solo por existir. El tiempo pareció detenerse. Algo dentro de Moisés se encendió. No era solo rabia, era justicia. Miró a su alrededor. Nadie observaba. Y en un instante que dividiría su vida para siempre, actuó. Golpeó al egipcio. Una vez, dos, hasta que el silencio reemplazó la violencia. El cuerpo cayó al suelo, inmóvil. Moisés respiraba con dificultad. Sus manos temblaban. Había cruzado una línea. No era el príncipe que creía ser, ni el hombre que imaginaba. Era algo más, algo que aún no entendía. Al día siguiente, intentó intervenir en una pelea entre dos hebreos, pero esta vez no hubo gratitud, solo desconfianza. «¿Quién te puso como juez sobre nosotros?», le dijeron. «¿Vas a matarme como al egipcio?». El miedo lo atravesó como una lanza. Su secreto ya no era secreto, y si ellos lo sabían, el faraón también lo sabría. Esa misma noche, la orden fue dada. Moisés debía morir. El palacio que lo crió
ahora lo perseguía. Y así, el príncipe de Egipto se convirtió en fugitivo. Huyó hacia el desierto, solo, sin rumbo, sin identidad, pero sin saberlo. No estaba huyendo de su destino. Estaba corriendo directo hacia él. Página 5/20. El desierto y el silencio. El desierto no perdona. El sol caía como fuego sobre la arena, y el viento arrastraba consigo el eco de todo lo que Moisés había perdido. Ya no había palacio, no había poder, no había identidad. Solo quedaba él. Caminó durante días que se sintieron como años. Cada paso lo alejaba de Egipto, pero lo acercaba a una verdad que aún no entendía. El silencio del desierto era distinto. No era vacío, era profundo, como si algo estuviera esperando. Finalmente, agotado y sediento, Moisés llegó a un pozo en la tierra de Madián. Se dejó caer, respirando con dificultad. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba huyendo, solo existía. Entonces, voces rompieron la quietud. Un grupo de mujeres llegó al pozo con sus ovejas. Intentaban sacar agua, pero unos pastores comenzaron a empujarlas, alejándolas con rudeza. El miedo regresó a los ojos de Moisés, pero esta vez no huyó. Se levantó, cansado, herido, pero firme, y enfrentó a los pastores, no con ira, sino con una fuerza que nacía desde algo más profundo. Los hombres retrocedieron, y por primera vez en mucho tiempo, Moisés usó su fuerza para proteger, no para destruir. Las mujeres lo miraron con sorpresa. Una de ellas, Séfora, no apartaba la vista. Había algo en él, distinto. «Gracias», dijo con suavidad. Ese pequeño acto cambió todo. Moisés fue invitado a la casa de su padre, Jetro, un hombre sabio, líder de Madián. Ahí, el fugitivo encontró algo que había olvidado que existía: paz. Los días se volvieron meses, y los meses, años. Moisés se convirtió en pastor, aprendió a cuidar, a esperar, a escuchar el silencio. Se casó con Séfora, formó una familia, y poco a poco, el pasado dejó de doler. Pero el destino no se había olvidado de él, porque mientras Moisés aprendía a vivir en el desierto, en Egipto su pueblo seguía clamando, y ese clamor estaba a punto de ser escuchado. Continua página 6/20. La llama que no se consume. El tiempo había suavizado las heridas, pero no había apagado el propósito. Moisés caminaba entre las montañas de Horeb, guiando el rebaño en medio del silencio del desierto. Era un día como cualquier otro, o al menos eso parecía. El viento soplaba con suavidad. El cielo estaba inmóvil, todo en calma, hasta que lo vio. Una llama, a lo lejos, sobre una zarza seca. Ardía con intensidad, pero no se consumía. Moisés frunció el ceño. Eso no era natural, no era posible. Algo en su interior se estremeció. «Iré a ver», murmuró, acercándose lentamente. Cada paso parecía más pesado que el anterior, como si estuviera cruzando un umbral invisible. Y entonces, una voz. No venía del viento, no venía de la tierra, venía de todas partes y de ninguna. «Moisés, Moisés». El tiempo se detuvo. Su corazón latía con fuerza. «Aquí estoy», respondió, con la voz quebrada. «No te acerques más. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa». Moisés cayó de rodillas. El aire se volvió sagrado, pesado, vivo. Sus manos temblaban mientras se descalzaba. Nunca había sentido algo así. Nunca había estado tan expuesto. «Yo soy el Dios de tus padres», continuó la voz. «El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob». El nombre de sus ancestros atravesó su alma. Todo cobró sentido. Todo, de golpe. Moisés cubrió su rostro. No podía mirar. No se sentía digno. «He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto», dijo la voz con poder. «He escuchado su clamor y conozco su sufrimiento». Cada palabra era como fuego, no solo en la zarza,
sino en su interior. He descendido para liberarlos. El silencio cayó como un golpe, pero lo que vino después cambió todo. Ve, yo te envío al faraón para que saques a mi pueblo de Egipto. Moisés levantó la mirada, confundido, abrumado. ¿Yo? Susurró. ¿Quién soy yo para hacer eso? El hombre que había huido, el pastor olvidado, el que dudaba de sí mismo. No se sentía capaz, pero la voz no dudó. Yo estaré contigo. Y en ese instante, el miedo comenzó a transformarse, porque Moisés no sería quien liberaría al pueblo, sería Dios. A través de él, la llama seguía ardiendo, y ahora también lo hacía su destino. El fuego seguía danzando en la zarza, pero ahora ardía también en el corazón de Moisés. Aún así, el miedo no había desaparecido, solo había cambiado de forma. ¿Y si no me creen?, preguntó, levantando la mirada con incertidumbre. ¿Y si dicen que tú no me enviaste? El silencio fue breve, pero lleno de poder. ¿Qué tienes en tu mano?, respondió la voz. Moisés miró. Una vara. Arrójala al suelo. Obedeció. La vara tocó la tierra, y en un instante se transformó. Una serpiente, viva, real, peligrosa. Moisés retrocedió, sobresaltado. Tómala por la cola, dudó. Pero algo más fuerte que el miedo lo impulsó. Se inclinó, la tomó, y volvió a ser una vara. Sus ojos se abrieron con asombro. «Con esto creerán», dijo la voz, «que yo te he enviado». Pero Moisés no estaba convencido. «Aún no. Señor, nunca he sido bueno para hablar», confesó. «Soy torpe de labios y lento de palabra». Era la verdad que había guardado por años. El príncipe educado, el fugitivo silencioso, siempre había sentido que no era suficiente. Entonces, la voz respondió, con firmeza: ¿quién le dio la boca al ser humano? ¿Quién lo hace mudo o sordo, ciego o vidente? El aire se volvió denso. ¿No soy yo? Moisés quedó en silencio. Ve, y yo estaré con tu boca. Pero el miedo aún susurraba. Señor, envía a alguien más, dijo finalmente casi en un ruego. La respuesta no fue suave. El fuego de la zarza se intensificó. Tu hermano Aarón hablará por ti. Tú pondrás las palabras y él las dirá. Ya no había excusas, solo una decisión: obedecer o huir otra vez. Moisés respiró profundo, miró la llama, sintió el peso de lo que estaba por venir, y por primera vez no corrió. Tomó la vara con firmeza. Ya no era solo un pastor, era un hombre enviado. El desierto había terminado su obra. Ahora comenzaba la verdadera historia, y el camino lo llevaba de regreso a Egipto. El camino de regreso no fue fácil. Cada paso hacia Egipto era un paso hacia su pasado, hacia sus errores, hacia el hombre que había dejado atrás. Moisés caminaba junto a Séfora y su hijo, con la vara en la mano, y el peso del llamado en el alma. El desierto, que antes fue refugio, ahora parecía despedirlo en silencio. Pero no iba solo. La voz que habló en la zarza seguía con él. Y en medio del camino, una promesa se cumplió. A lo lejos, una figura se acercaba. Era Aarón, su hermano. El encuentro fue breve, pero profundo. No hicieron falta muchas palabras. Se abrazaron. Años de distancia, reducidos a un instante. Moisés le contó todo: la zarza, la voz, el llamado, la misión. Aarón escuchó en silencio y creyó. Juntos regresaron a Egipto, pero esta vez no como fugitivo, sino como enviado. La ciudad que una vez lo llamó príncipe, ahora no lo reconocía. Sus muros seguían firmes, su poder intacto, pero algo era distinto. El tiempo de la opresión estaba llegando a su límite. Moisés y Aarón se reunieron con los ancianos de Israel. El ambiente era tenso. Esperanza, mezclada con desconfianza. Habían esperado liberación por generaciones. Habían sido decepcionados demasiadas veces. Pero Moisés habló. Aarón repitió cada palabra. Y cuando levantaron la vara, los signos ocurrieron.
La vara se convirtió en serpiente, la mano se volvió leprosa y fue sanada. Los ojos del pueblo se abrieron. No era un hombre cualquiera, era una señal, era una respuesta. El clamor había sido escuchado. Y por primera vez en mucho tiempo, el pueblo creyó, se inclinaron, adoraron, lágrimas corrieron. Pero la verdadera prueba aún no comenzaba, porque creer es el inicio, pero enfrentarse al faraón era otra historia. Moisés miró hacia el palacio, ese lugar que una vez fue su hogar, ahora sería su campo de batalla, y esta vez no lucharía con armas, sino con el poder de Dios. El enfrentamiento era inevitable. El palacio seguía siendo imponente, columnas gigantescas, oro reluciente, guardias inmóviles como estatuas. Pero esta vez, Moisés no entró como príncipe, entró como mensajero. A su lado, Aarón caminaba firme, sosteniendo la vara. Cada paso resonaba en los pasillos como un eco del destino. Las puertas del trono se abrieron. Y ahí estaba él, el faraón, el hombre más poderoso de Egipto. Su mirada era fría, su presencia, dominante. Pero no había temor en Moisés. No esta vez. Así dice el Señor, el Dios de Israel, comenzó Aarón con voz fuerte. Deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. El silencio cayó como una losa. Los consejeros se miraron entre sí. Los guardias tensaron sus manos. Y el faraón sonrió. No de alegría, de desprecio. ¿Quién es ese señor, para que yo le obedezca? Respondió con arrogancia. No lo conozco, y no dejaré ir a Israel. Las palabras fueron como un golpe seco. Pero Moisés no retrocedió. La batalla no era contra un hombre, sino contra su orgullo. Entonces, Aarón lanzó la vara al suelo, y ante los ojos del faraón, se convirtió en serpiente. Un murmullo recorrió la sala. Pero el faraón no se inmutó. Con un gesto de su mano, llamó a sus magos. Ellos hicieron lo mismo. Varas, que también se volvieron serpientes. Por un instante, parecía un empate. Pero entonces, la serpiente de Aarón avanzó, y una por una, devoró a las demás. El silencio se volvió pesado. Era una señal clara. Un poder mayor estaba presente. Pero el corazón del faraón no cambió. Se endureció aún más. Si quieren libertad, dijo con frialdad, trabajarán el doble. Ese mismo día, la carga sobre el pueblo aumentó. Más ladrillos, menos recursos, más sufrimiento. El pueblo comenzó a dudar. Nos trajiste para empeorar todo. Reclamaban. La esperanza comenzaba a romperse. Moisés sintió el peso de sus palabras, el peso de su misión. Volvió a Dios, con el corazón quebrado. ¿Por qué enviaste esto? Nada ha cambiado. Pero la respuesta no fue consuelo, fue poder. Ahora verás lo que haré con el faraón. El cielo parecía guardar silencio, pero algo se estaba preparando. Algo grande, algo imposible de ignorar. Porque cuando el corazón se endurece, los juicios comienzan. Y Egipto estaba a punto de enfrentarlos. El amanecer llegó, pero no trajo paz. Moisés se presentó ante el faraón una vez más. No con dudas, no con miedo, con autoridad. Así dice el Señor, declaró. En esto sabrás que Él es Dios. El aire se volvió tenso. Aarón levantó la vara y la extendió sobre las aguas del Nilo. Por un instante, nada ocurrió. Y entonces, el río cambió. El azul se volvió rojo, profundo, oscuro, como sangre. Los peces murieron. El olor se volvió insoportable. El agua, intocable. El Nilo, fuente de vida, se convirtió en señal de juicio. Egipto entró en caos. Gente corriendo. Sacerdotes confundidos. Guardias desesperados. Pero en el palacio, el faraón observaba. Impasible. Sus magos hicieron lo mismo. Imitaron el signo, pero no pudieron revertirlo. El poder estaba ahí. Claro, innegable. Pero su corazón seguía siendo piedra. Dio media vuelta y se fue, como si nada hubiera pasado. Los días pasaron. El río no volvió a la normalidad. El pueblo egipcio cavaba pozos buscando agua. Pero el juicio no cedía. Aún así, no hubo arrepentimiento.
No hubo rendición. Entonces, el silencio del cielo se rompió de nuevo. Porque esto, apenas era el comienzo. Lo que venía, sería peor. Mucho peor. Porque cuando el orgullo desafía a Dios, las señales se intensifican. Y Egipto estaba a punto de descubrir que no hay trono, ni poder, ni imperio, que pueda resistir su voluntad. El Nilo aún no se recuperaba, y Egipto ya estaba al borde del colapso. Pero el faraón seguía firme, inquebrantable, inamovible. Entonces, la advertencia llegó una vez más. «Deja ir a mi pueblo», dijo Moisés con firmeza, «o las ranas cubrirán tu tierra». El faraón no respondió. No lo necesitaba. Su silencio era desafío. Aarón levantó la vara, y el juicio descendió. Desde el río comenzaron a salir. Primero unas pocas, luego decenas, luego miles. Ranas, por todas partes. En las calles, en las casas, en las camas, en la comida. El reino más poderoso del mundo, invadido por criaturas pequeñas, pero imparables. El caos fue inmediato. Gritos, asco, desesperación. Los egipcios no podían caminar sin pisarlas. No podían dormir sin sentirlas. No había descanso. No había escape. Incluso en el palacio. Las ranas llegaron. Saltaban sobre los tronos. Entre los sirvientes. Sobre el mismo faraón. Por primera vez, su rostro cambió. No era orgullo. Era incomodidad. Era presión. Mandó llamar a Moisés. «Ora a tu Dios», exclamó con frustración. «Haz que esto se detenga, y dejaré ir al pueblo». El momento había llegado. Pero Moisés no se apresuró. «Dime cuándo quieres que desaparezcan», respondió. El faraón dudó. Y entonces dijo: «Mañana». Moisés asintió. «Será como dices, para que sepas que no hay nadie como el Señor». Esa noche, la plaga continuó. Pero al día siguiente, todo se detuvo. Las ranas murieron. Montones y montones, por toda la tierra. El olor era insoportable. Egipto respiró. Por fin. Pero la libertad no llegó. El faraón miró a su alrededor. El problema había pasado. El dolor había cesado. Y con ello, su promesa también murió. Su corazón volvió a endurecerse. «No irán», declaró. El ciclo se repetía. Advertencia, juicio, alivio, negación. Pero cada vez más intenso. Porque Dios no estaba jugando. Y el faraón tampoco estaba aprendiendo. Lo que venía ya no sería solo molestia. Sería devastación. Porque el tiempo de negociar se estaba acabando. El aire en Egipto se había vuelto pesado. No solo por el hedor de las ranas muertas, sino por algo más profundo. Una tensión invisible, como si la tierra misma contuviera la respiración. El faraón había hablado. Su decisión era firme. No irán. Y esa vez, no hubo advertencia. No hubo diálogo. Solo acción. Moisés y Aarón se miraron. Sabían lo que venía. Aarón alzó la vara y golpeó el polvo de la tierra. Por un instante, nada ocurrió. Pero luego, el polvo comenzó a moverse, a elevarse, a transformarse. En cada rincón, en cada calle, en cada hogar. El polvo se convirtió en vida. Pero no en vida buena. En plaga. Pequeños insectos, piojos, mosquitos, cubrieron todo. La piel, el cabello, la ropa. Se arrastraban, picaban, no se iban. Los egipcios se rascaban sin parar. Los animales se agitaban desesperados. Los sacerdotes no podían ni mantenerse en pie. Ni siquiera los magos del faraón pudieron replicarlo. Intentaron una y otra vez. Pero fallaron. El sudor corría por sus rostros. El miedo comenzó a aparecer. Y por primera vez, dijeron algo que nadie esperaba. Esto es el dedo de Dios. La frase cayó como un trueno en el palacio. Pero el faraón no se movió, no habló, no cedió. Su silencio era más peligroso que sus palabras. Entonces, la siguiente señal llegó. Sin aviso, sin tregua, una nube oscura apareció en el horizonte. Zumbidos, miles, millones, moscas, cubrieron la tierra como una sombra viva. Entraban en las casas,
Se pegaban a los alimentos. Invadían cada espacio. Pero esta vez, algo era diferente. En la tierra de Gosén, donde vivía el pueblo de Israel, no había ninguna, ni una sola. La separación era clara. El juicio no era al azar. Era dirigido. Era preciso. Era divino. El faraón lo vio. Y por primera vez, vaciló. Vayan, dijo finalmente. Pero no muy lejos. Era un intento. Un compromiso. Una negociación. Pero Moisés negó con firmeza. No. Iremos como Dios ha dicho. El silencio volvió. La tensión creció. El faraón apretó los dientes. El orgullo habló más fuerte. No irán. Y así, rechazó la oportunidad. Una vez más. Pero cada rechazo acercaba el final. Porque lo que estaba en juego ya no era solo libertad. Era el corazón de un imperio. Y pronto sería quebrado. Continua. El cielo amaneció gris. No por nubes, sino por la sombra del juicio que se acercaba. Egipto ya no era el mismo. El orgullo comenzaba a resquebrajarse. Pero el faraón seguía resistiendo. Entonces, la advertencia volvió. Si no dejas ir a mi pueblo, dijo Moisés, una plaga caerá sobre tu ganado. El mensaje fue claro. Pero el corazón del faraón no escuchaba. Y al amanecer siguiente, el juicio descendió. Un silencio extraño cubrió los campos. Luego, el caos. Los animales comenzaron a caer. Caballos, vacas, ovejas, camellos, uno tras otro, sin explicación, sin cura. El sustento de Egipto se desplomaba. Pero en la tierra de Israel, ninguno murió. Ni uno solo. La diferencia era evidente. El faraón envió mensajeros. Verificaron. Y volvieron con la verdad. El ganado de los hebreos está intacto. El golpe fue directo. No era coincidencia. No era magia. Era poder. Pero aún así, no cedió. Entonces, sin advertencia, llegó la siguiente señal. Moisés tomó ceniza de un horno y la lanzó al cielo. El viento la llevó y cayó sobre Egipto como polvo ardiente. Y en cuanto tocó la piel, comenzó el dolor. Llagas, ampollas, heridas abiertas que quemaban sin descanso. Los hombres gritaban. Los sacerdotes caían. Los magos ni siquiera podían presentarse ante Moisés. El sufrimiento era total. No había escape. Ni el faraón estaba exento. Pero aún en medio del dolor, su corazón seguía cerrado. Entonces, el cielo habló de nuevo. Pero esta vez, con fuego. Truenos rompieron el aire. Relámpagos iluminaron la tierra. Y del cielo cayó granizo. Pero no era normal. Era devastador. Golpeaba con fuerza brutal. Destruía cultivos. Derribaba árboles. Y entre el granizo, caía fuego. Una tormenta imposible. Nunca antes vista. Egipto estaba siendo quebrado. Algunos egipcios comenzaron a temer. Escucharon la advertencia. Refugiaron a sus siervos. Protegieron su ganado. Pero otros ignoraron. Y lo perdieron todo. El faraón observó. Y por primera vez, sus palabras cambiaron. He pecado, dijo. El Señor es justo, yo no. Moisés lo miró. Había escuchado eso antes. Sabía que no era verdadero arrepentimiento. Aún así, oró. Y la tormenta cesó. El cielo se calmó. El silencio volvió. Y con él, la verdad. El faraón endureció su corazón. Una vez más. Pero ahora, ya no quedaba mucho por destruir. Egipto estaba debilitado. Su poder, quebrado. Y lo que venía, no sería solo contra la tierra. Sería contra el alma. Porque el juicio final se acercaba. Egipto ya no era un imperio. Era una herida abierta. Campos destruidos. Ganado muerto. Gente marcada por el dolor. Y aún así, el faraón seguía resistiendo. El orgullo era lo único que le quedaba. Pero incluso eso estaba por caer. Moisés se presentó una vez más. Su voz ya no era solo firme. Era inevitable. ¿Hasta cuándo no te humillarás? Dijo, deja ir a mi pueblo, o lo perderás todo. El silencio en la sala fue denso. Los consejeros del faraón, ahora temerosos, se acercaron. ¿No ves que Egipto está destruido?
Susurraron. Déjalos ir. La presión aumentaba. El miedo comenzaba a superar el orgullo. El faraón dudó. Por un instante, casi cedió. Vayan, dijo finalmente. Pero dejen aquí a sus niños. Moisés negó con firmeza. Iremos todos. No dejaremos nada. El rostro del faraón cambió. La ira volvió. Entonces no irán. Gritó. Sal de mi presencia, y no vuelvas a verme. El momento había llegado. No quedaban más palabras. Solo juicio. Moisés salió del palacio. Y sin advertencia, extendió su mano hacia el cielo. El sol desapareció. No lentamente. De golpe. Una oscuridad profunda cayó sobre Egipto. No era ausencia de luz. Era algo más. Pesado. Denso. Aplastante. Las personas no podían verse unas a otras. No podían moverse. No podían respirar con normalidad. Era como si la oscuridad tuviera peso. 3 días. 3 días de tinieblas totales. Pero en la tierra de Israel había luz. La diferencia era absoluta. La separación, innegable. Egipto estaba atrapado en la noche. El faraón, rodeado de sombras, sintió algo que nunca había sentido antes. Miedo. Real. Profundo. Llamó a Moisés una vez más. Vayan, dijo con voz tensa. Pero dejen su ganado. Moisés respondió sin dudar. No. Todo irá con nosotros. El silencio cayó. Y entonces, el faraón estalló. Fuera. Gritó. No vuelvas a presentarte ante mí. El día que te vea, morirás. Moisés lo miró. Con calma. Con certeza. Tienes razón, respondió. No volveré a verte. Y en esas palabras, había un final. Porque lo que venía, no requería advertencia. No requería negociación. Sería definitivo. El golpe final. El que rompería el corazón más duro. Y liberaría a un pueblo entero. La noche aún no había terminado. Pero el amanecer traería juicio. Y nada volvería a ser igual. El silencio cubrió la tierra, como si el mundo entero supiera que algo estaba por suceder. No hubo trompetas. No hubo advertencias públicas. Solo una instrucción. Precisa. Sagrada. Urgente. Moisés reunió al pueblo. Sus ojos reflejaban la gravedad del momento. Esta noche, todo cambiará. Cada familia debía tomar un cordero. Sin defecto. Perfecto. Debían sacrificarlo. Y con su sangre, marcar las puertas de sus casas. El mensaje era claro. La sangre sería señal. Protección. Cobertura. Vida. Nadie debe salir, advirtió Moisés. Porque esta noche, el Señor pasará por Egipto. El miedo recorrió al pueblo. Pero también, la fe. Prepararon la comida. Pan sin levadura. Hierbas amargas. Vestidos. Listos para partir. No era una cena cualquiera. Era despedida. Era liberación. Era historia. La noche cayó. Más oscura que todas las anteriores. Pero no era como la plaga pasada. Esta oscuridad traía algo más. Presencia. Invisible, pero real. El aire se volvió pesado. Las casas hebreas permanecían en silencio. Puertas marcadas. Familias reunidas. Corazones latiendo con fuerza. Y entonces, comenzó. Un grito. Luego otro. Y otro más. Desde cada rincón de Egipto. Se escuchó el lamento. No era miedo. Era pérdida. El primogénito de cada casa cayó. Desde el hijo del faraón hasta el del siervo más humilde. Nadie escapó. Excepto aquellos cubiertos por la sangre. En Gosén había silencio. Había vida. Había protección. La señal había funcionado. La promesa se había cumplido. En el palacio, el faraón cayó de rodillas. El dolor lo atravesó. Su hijo había muerto. El hombre más poderoso del mundo. Quebrado. Destruido. Venció la noche. Y con ella, su orgullo. Mandó llamar a Moisés. Pero esta vez, no hubo arrogancia. No hubo negociación. Solo rendición. Váyanse, dijo con voz rota. Váyanse todos, y bendíganme también a mí. El momento había llegado. Después de generaciones de esclavitud, la libertad estaba frente a ellos.
Pero aún no era el final. Era el comienzo. Porque salir de Egipto era solo el primer paso. Ahora, debían cruzar lo imposible. La noche aún no terminaba. Pero el pueblo ya estaba en movimiento. No hubo tiempo para despedidas. No hubo tiempo para dudar. Solo obedecer. Hombres, mujeres, niños, familias enteras saliendo de sus casas con prisa. El pan aún sin fermentar. Las pertenencias a medio recoger. El corazón acelerado. Pero por primera vez, no caminaban como esclavos. Caminaban como libres. Egipto, que por generaciones los había retenido, ahora los empujaba a irse. Los egipcios, temblando aún por la noche de dolor, les entregaban oro, plata, ropa. Váyanse, decían, antes de que todos muramos. Era como si la misma nación los expulsara. Y así, comenzó el éxodo. Miles, no, cientos de miles. Una multitud avanzando hacia lo desconocido. Pero no iban solos. Delante de ellos, una señal. Una columna de nube durante el día. Una columna de fuego en la noche. Guía. Protección. Presencia. Dios mismo los conducía. El pueblo avanzaba con asombro. Cada paso, alejándolos del pasado. Cada paso, acercándolos a la promesa. Pero en el corazón del desierto, la prueba apareció. Frente a ellos, el mar. Inmenso. Infinito. Imposible de cruzar. Y detrás, el sonido. Caballos. Carros. Gritos. El faraón había cambiado de opinión. Una vez más. ¿Qué hemos hecho?, gritó. Hemos dejado ir a nuestros esclavos. El orgullo había regresado. Y con él, la persecución. El ejército más poderoso del mundo venía tras ellos. El pueblo entró en pánico. Nos trajiste aquí para morir, clamaban. Mejor era servir en Egipto que morir en el desierto. El miedo regresó. La fe tembló. Pero Moisés se mantuvo firme. Miró al pueblo, luego al mar, y habló. No teman, dijo con autoridad. Permanezcan firmes, y verán la salvación del Señor. El viento comenzó a levantarse. El cielo a moverse. Algo estaba por suceder. Algo que nunca antes se había visto. Porque cuando todo parece perdido, Dios abre caminos donde no los hay. El viento rugió, no como una brisa, sino como un poder desatado. Moisés se adelantó. El pueblo, detrás de él, temblando. Frente a sus ojos, el mar. Oscuro, profundo, inalcanzable. Pero la voz que habló en la zarza seguía con él. Moisés levantó la vara y la extendió sobre las aguas. El tiempo pareció detenerse. Entonces, el mar respondió. Las aguas comenzaron a moverse, a separarse, a elevarse como muros gigantescos a ambos lados. El fondo quedó expuesto, seco, imposible, real. El pueblo guardó silencio. Nadie podía creerlo. Un camino, en medio del mar. Moisés dio el primer paso, luego otro, y detrás de él, toda una nación. Caminaban entre paredes de agua. El sonido del océano, contenido a ambos lados. El cielo, iluminado por la columna de fuego. Era como caminar dentro de un milagro. Pero detrás, la amenaza seguía. El ejército egipcio entró en el mar. Caballos galopando. Carros avanzando. La persecución no se detenía. Pero algo cambió. Las ruedas comenzaron a fallar. El suelo ya no respondía igual. El caos regresó. ¡Huyamos!, gritaban. El Dios de ellos pelea contra nosotros. Pero era tarde. El último hebreo alcanzó la otra orilla. La libertad estaba completa. Entonces, la voz habló de nuevo. Extiende tu mano. Moisés obedeció. Y en un instante, las aguas regresaron. Con fuerza, con poder, con justicia. El mar se cerró. Cubrió carros, caballos, soldados. El ejército más poderoso del mundo desapareció. El silencio volvió. El pueblo observaba, inmóvil. Lo imposible había sucedido. El pasado había sido sepultado. Y en esa orilla, ya no eran esclavos. Eran libres. El viento cesó. El mar volvió a la calma. Pero el corazón del pueblo jamás sería el mismo.
porque habían visto el poder de Dios. Y eso lo cambia todo. El amanecer iluminó la orilla, y con él, una nueva realidad. El mar estaba en calma, pero lo que yacía a sus pies era el final de Egipto. Restos de carros, armaduras, el eco de un imperio vencido. El pueblo observaba en silencio. No había duda, no había miedo, solo una certeza. Eran libres, por primera vez en generaciones. No había cadenas, no había opresión, no había faraón, solo libertad. Y entonces, algo cambió en el ambiente. Un susurro se convirtió en voz, una voz en muchas, y muchas, en un canto. Moisés alzó su voz, y el pueblo respondió: cantaré al Señor, porque ha triunfado gloriosamente. Ha arrojado al mar al caballo y al jinete. El canto creció, se volvió fuerte, poderoso, imparable. Era más que música, era testimonio, era gratitud, era fe. Las voces se elevaban hacia el cielo, llenando el desierto de esperanza. Y entre ellas, una figura avanzó. Mira, la misma niña que un día observó una canasta en el río, ahora sostenía un pandero en sus manos. Sus ojos brillaban, su corazón recordaba. Comenzó a danzar, y otras mujeres la siguieron. El sonido de los panderos marcó el ritmo. El gozo llenó el aire. Canten al Señor, proclamaba Miriam, porque ha vencido con poder. El pueblo no solo celebraba una victoria, celebraba una promesa cumplida. El Dios que escuchó su clamor los había liberado. Pero en medio de la alegría, una nueva realidad comenzaba a revelarse. El desierto seguía ahí, extenso, desafiante, desconocido. La libertad era solo el inicio. Ahora debían aprender a confiar, cada día. Porque salir de Egipto fue un milagro. Pero convertirse en un pueblo libre sería un proceso. El canto se elevó una vez más fuerte, más profundo, como una declaración al cielo. El Señor es mi fuerza y mi salvación. Y aunque el camino apenas comenzaba, ya no caminaban con miedo, caminaban con fe, porque habían visto lo imposible, y sabían que no volverían a ser los mismos. El canto aún resonaba en sus memorias, pero el desierto no canta, el desierto prueba. Días pasaron, luego semanas. El calor era implacable, el camino interminable, y poco a poco, la emoción se desvaneció. La sed apareció, primero como molestia, luego como desesperación. Agua, susurraban los niños. Agua, clamaban los ancianos. Finalmente, la encontraron. Un oasis. El pueblo corrió hacia él. Esperanza en los ojos, vida en el corazón. Pero al probarla, todo cambió. El agua era amarga, imposible de beber. El gozo se transformó en frustración. Para esto nos sacaste de Egipto, reclamaban. Allá al menos teníamos que beber. Las palabras dolieron, no solo a Moisés, sino al cielo, porque el mismo pueblo que había cantado, ahora dudaba. Moisés miró el agua, luego, al pueblo, y finalmente, al cielo. Señor, oró. Y la respuesta llegó. Simple, inesperada. Dios le mostró un árbol. Moisés lo tomó, y lo arrojó al agua. Y en ese instante, lo imposible volvió a suceder. El agua amarga se volvió dulce. El pueblo bebió, vivió. Pero la lección apenas comenzaba. Porque el problema no era el agua, era el corazón. Días después, el hambre llegó. El alimento escaseaba. Y las quejas regresaron. En Egipto comíamos bien, decían. Aquí vamos a morir. Habían olvidado las cadenas, olvidado el dolor, olvidado la liberación. Pero Dios no había olvidado. Esa noche, el cielo habló otra vez. Y al amanecer, el suelo estaba cubierto. Algo blanco, fino, desconocido. ¿Qué es esto?, preguntaban. Maná, respondieron. Pan del cielo, provisión diaria, suficiente, perfecta, pero con una condición. Confiar, tomar solo lo necesario, creer que mañana habría más.
El desierto no solo los alimentaba, los formaba, los enseñaba a depender, no de lo que veían, sino de quien los guiaba, porque la libertad física ya la tenían, pero la libertad interior aún estaba en proceso. El pueblo avanzaba, paso a paso, milagro tras milagro, aprendiendo que el Dios que abre mares también provee en el desierto, y que el camino hacia la promesa no es fácil, pero siempre tiene propósito. El desierto se extendía hasta donde alcanzaba la vista, pero ya no era un lugar de miedo, era un lugar de transformación. El pueblo avanzaba, no perfecto, no sin dudas, pero avanzaba. Cada día, el maná caía del cielo. Cada noche, la columna de fuego iluminaba su camino. Cada paso era guiado. Habían dejado Egipto atrás. Pero ahora, Egipto debía salir de ellos. El orgullo, el miedo, la dependencia, todo estaba siendo moldeado. Y en medio de ese proceso, una montaña apareció. Imponente, majestuosa, sagrada. El monte Sinaí, el lugar donde todo cambiaría. Otra vez, el pueblo se detuvo. El aire se volvió diferente, cargado, santo. Truenos comenzaron a sonar. Relámpagos iluminaron el cielo. Una nube espesa descendió sobre la cima. Y entonces, Dios habló. No en susurro, no en secreto, con poder, con autoridad, con verdad. El monte tembló. El pueblo, también. Moisés subió, solo, hacia la presencia, hacia el fuego, hacia el encuentro. Ahí, recibiría las instrucciones, no solo para vivir, sino para ser un pueblo diferente, un pueblo apartado, un pueblo guiado por Dios. Porque el éxodo no era solo salir de la esclavitud, era entrar en propósito, era convertirse en una nación, en identidad, en destino. Abajo, el pueblo esperaba, con temor, con expectativa. Arriba, el cielo descendía, y en ese encuentro, se sellaría algo eterno, una relación, un pacto, una historia, que cambiaría el mundo. El viaje no había terminado. La tierra prometida aún estaba adelante. Pero ahora, ya no caminaban como esclavos liberados. Caminaban como pueblo elegido. Y aunque el camino sería largo, una verdad los acompañaría para siempre. El mismo Dios que los sacó de Egipto, nunca dejaría de guiarlos. Fin.